Bienvenidos a una nueva emisión de Cambio en el Debate que hemos realizado durante las últimas semanas, particularmente con motivo del 20º aniversario del periódico Cambio de Michoacán. En esta ocasión tenemos la presencia del profesor Raúl Morón Orozco, un personaje público muy conocido en Michoacán. Ha sido dirigente de la sección 18 del Magisterio, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Ha ocupado 2 veces una diputación en el Congreso local, en la 69ª y en la 71ª legislaturas. Actualmente es candidato a senador de la República, además de haber sido dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Está siendo postulado por la coalición que forman los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Bienvenido, profesor Raúl. Eduardo, buen día, un gusto estar contigo. Está el compañero Samuel Maldonado también, que vamos a hacer aquí conjuntamente la entrevista. Profesor Raúl Morón, ¿cómo se presenta el escenario político en este momento, particularmente después de la elección del pasado noviembre, en que el Partido de la Revolución Democrática y sus aliados perdieron la elección? Bueno, primero agradecerles mucho, ingeniero Eduardo, que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes en Cambio en el Debate. Les quiero comentar que a mi juicio hay una importante reacción de todo el país a favor del cambio verdadero. Creo que Andrés Manuel está haciendo un excelente trabajo a nivel nacional. Aquí en Michoacán, con toda franqueza, nos ha costado un poco de trabajo despertar del letargo en el que nos encontramos después del 13 de noviembre, que es una derrota que nos lastima mucho a la izquierda, al Partido de la Revolución Democrática en particular, pero creo que vamos reiniciando. Yo he visitado 8 distritos ya del estado de Michoacán, alrededor de 70 municipios, y en todos y cada uno de ellos ya los compañeros están como reaccionando y actuando con ese espíritu unitario que caracteriza a la izquierda en momentos difíciles de confrontación con otros proyectos políticos, y yo creo de manera muy optimista que vamos a tener un buen resultado el 1 de julio, Eduardo. Oye, profesor, bueno, a mí me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación, porque es realmente interesante para el auditorio el conocer cómo van los procesos, pero yo creo que más que conocer los procesos es que conozcan a la persona. Es decir, en el panorama general yo observo que hay una animadversión hacia todo lo que es política. Es decir, los que somos políticos, y en este caso yo lo reafirmo, es decir, estamos con una mala imagen en forma genérica. Es decir, ya no sabemos quiénes son, quién, y la palabra política actualmente se confunde con la de corrupción. Un político es un corrupto. Y entonces arrastrar con ese panorama nacional, que no es único del Estado, arrastrar con ese panorama nacional y enfrentarte a una situación de contracorriente, diría yo, en este caso particular, pues no es nada sencillo. Aunado a esto, hay otro ambiente que es desfavorable. Es decir, hay un movimiento estudiantil que está en contra de todos los movimientos, de todos los antimovimientos, entre comillas, que se han realizado, y en el caso particular tuyo, pues tú perteneces a una agrupación de maestros, y esta agrupación de maestros, sean del CENTE o sea del CENTE con C, vaya, tienen también una imagen pésima. ¿Crees que puedes arrastrar, que puedes cambiar esa imagen? ¿Crees que se prevalezca la opinión favoritaria? No, ingeniero, de acuerdo en que la clase política está en este momento en un desprestigio pleno, que por cierto no lo hemos ganado a pulso. Ha habido incidentes a nivel nacional y estatal que demeritan mucho a la política y a los políticos. Pero la política es una noble labor, y los que nos dedicamos a ello tenemos que honrarla, tenemos que prestigiarla, dignificarla. A mí me conoce mucha gente en el estado de Michoacán, han seguido mi trayectoria, y efectivamente yo vengo del movimiento social, del movimiento magisterial. He tratado de ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Fui dirigente de los maestros, derrotamos aquí al Bester Gordillo en una batalla muy difícil de 10 días en un congreso que estaba planeado para 2, con un grupo importante de trabajadores de la educación, y abrimos, a mi juicio, aquí en Michoacán una nueva etapa. Yo creo que
este desprestigio de la política y de los políticos, tenemos nosotros que revertirlo. Hemos platicado honesta, sinceramente con la gente, les hemos planteado que nosotros queremos inaugurar una nueva clase política, una nueva actitud en los representantes populares, que aparte de cumplir con los compromisos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, con mis compañeros candidatos ahora y candidatas, pues puedan también comprometerse acá con la gente, acompañarlos en la solución de las demandas. O sea, necesitamos darle certidumbre a la gente, necesitamos ganar nuevamente, reconquistar la confianza de la gente, y eso lo estamos haciendo, yo creo que bien, porque estamos asumiendo compromisos, y el principal compromiso es que la gente quiere a sus representantes populares cercanos a ella, y es real que estamos arrastrando toda una historia ahí de movilizaciones y demás desde el magisterio, pero a mi juicio yo creo que la gente tiene mucha claridad. Yo fui dirigente del 95 al 98, hace 14 años que no incido yo en el asunto sindical. He llamado y llamo ahora a mis compañeros, no nada más de este sindicato, sino a todo el sindicalismo, a redefinir el papel del sindicalismo. Ya nada más no pueden seguir reivindicando cuestiones gremialistas, tienen que también preocuparse por la solución de los grandes problemas nacionales, y esto es importante que lo tomen en cuenta para que puedan redefinir su actitud. Parece que ahora las movilizaciones fundamentalmente ganan el rechazo de la gente, y nosotros ocupamos el consenso del pueblo para poder hacer que un movimiento sea exitoso. Sí, y en este momento además coincide con que hay movilizaciones del magisterio en varias entidades del país, y esto presenta quizás un escenario más complejo para las propias campañas. Sí. El magisterio tiene, pues si no una definición política e ideológica, sí tiene posiciones muy claras en relación con algunos aspectos, como la dirigencia del movimiento magisterial, la presencia del Bester Gordillo dentro del mismo. ¿Esto favorece al proceso electoral? Yo creo que estas reacciones del magisterio y de otros sectores, como es el de los jóvenes, que el ingeniero planteaba, están en razón de un cuestionamiento profundo al sistema político. O sea, no es tan... hay manifestaciones muy superficiales de lo que implica esta movilización. En el duopolio de la información plantearon estas reacciones de los jóvenes estudiantes como una actitud porrista o porril dentro de las universidades privadas, por cierto, que fue donde generaron esta reacción. Yo creo que tiene que haber una actitud más reflexiva, de un pensamiento más profundo de qué o cómo se puede leer lo que está pasando en este momento en el país. El magisterio ha cuestionado siempre al modelo educativo, y el modelo educativo en el contexto internacional en este país está extremadamente deteriorado. Ocupamos los últimos lugares de la OCDE, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la calidad educativa. Y esto tiene que ver con la visión que tienen los estados nacionales sobre el papel que juega la educación. Los rectores del sector educativo son el Estado, es el Estado. Y entonces no pueden atribuir el deterioro del sistema educativo a los trabajadores de la educación. Seguramente algo tienen que ver, pero yo creo, y nosotros que estudiamos hace algunos años sabemos, que antes estábamos de tiempo completo en las escuelas primarias. Antes los contenidos programáticos eran más intensos, había mayor contenido académico, había una mayor dedicación de los trabajadores de la educación y de los propios alumnos. Se enseñaban valores, se enseñaban muchas cosas. Yo aprendí en primarias lo que ahora enseñan casi en la preparatoria. Entonces todo esto no es responsabilidad de los trabajadores de la educación, es responsabilidad de quienes están determinando la currícula educativa. Sí, profesor, indiscutiblemente que tienes tu razón en ese aspecto, pero el contexto actual del Estado mexicano es, aun cuando haya razón de parte de los profesores, yo no lo discuto, pero en este momento, en el asunto de la competencia política por alcanzar la senaduría, un movimiento magisterial como el que se está presentando ayuda a ese movimiento magisterial. Es decir, sabemos bien los que tenemos un poco de educación las razones fundamentales de las movilizaciones, pero la opinión pública está hasta el gorro, como dirían los chamacos, o otra palabra, de las actitudes que se mueven, ¿no?, que se manifiestan públicamente y que fastidian a tirios y troyanos. Entonces, nosotros vemos, hablo en forma general, nosotros vemos este tipo de movimientos, pues, antipolíticos totalmente, con una falta de estrategia, y que incide negativamente, en el caso particular, pues, de las campañas políticas,
y ustedes que tienen una identificación con ese movimiento, ¿ayuda para salir adelante? Bueno, yo le quiero poner otro ejemplo, ingeniero, porque creo que estamos analizando el asunto general, no nada más de los maestros de Michoacán, sino del país, pero también del movimiento social a nivel nacional. Quiero recordarles que el principal ingrediente de cuestionamiento a Peña Nieto en la Ibero fue el incidente de Atenco. Y ese incidente de Atenco fue totalmente mediatizado en una campaña muy agresiva contra el movimiento de Atenco, que finalmente, fíjense bien ahora que resulta que es el detonante de un movimiento, de una insurgencia estudiantil, de una rebeldía digna, decía Andrés Manuel, que viene a redimensionar las campañas políticas. Y efectivamente dice, no somos partidistas, pero sí somos políticos, porque hay un cuestionamiento profundo del sistema. En el asunto magisterial, o sea, desde los 70s, desde los 60s, 70s, hay un cuestionamiento al modelo educativo que se ha venido pronunciando en ocasiones, y yo debo aceptarlo, no con las mejores formas, que han atentado mucho contra la tranquilidad de la gente en varios momentos, pero finalmente destaquemos el fondo, el cuestionamiento de fondo que hay al sistema educativo. Y yo creo que sí ayuda, porque hay un cuestionamiento a un cacicazgo sindical como lo hubo antes con Vanguardia Revolucionaria, Juventud Barrios, ahora el Bester Gordillo, que a juicio de toda la ciudadanía, pues está ocasionando muchos daños al país, muchos daños a la educación. Y este es el cuestionamiento a esa actitud caciquil del Bester Gordillo y a quienes han acordado con ella, que son los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN indistintamente. Entonces yo creo que sí viene a ayudar, porque aparte, pues me parece que un sector importante de la ciudad también puede generar conciencia con esto. Y les recuerdo que el sistema educativo y esta actitud crítica ha formado a estos jóvenes que ahora están indignados ante lo que está pasando en el país, la pobreza, la inseguridad, el secuestro de la opinión pública por parte del monopolio de la información, o sea, todo esto que estamos viviendo, que me parece que es muy difícil. Yo creo que todo el movimiento social a la izquierda le ayuda mucho. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta que están manejando en este momento las izquierdas coaligadas en torno al Senado de la República? El Senado es una institución vigente para la nación, digamos, ¿cuál es la utilidad? Mucha gente no la ve en el Senado. ¿Qué se propone para dinamizarlo, para darle una mayor vida dentro del proceso democrático del país? Yo creo, Eduardo, que tenemos que romper como todos los esquemas. Primero, decirles que nosotros reivindicamos plenamente la propuesta programática que está agitando en las plazas públicas y en los medios de comunicación Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo que está diciendo lo suscribimos plenamente y tenemos que ver cómo construimos el andamiaje legal, normativo que permita llevar a cabo todas estas propuestas, estas políticas públicas, estas transformaciones que está llamando a construir en este país Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nosotros tenemos dividida nuestra propuesta de agenda legislativa en 5 grandes ejes. Uno que tiene que ver con la política social, esto, ahí está implícito el asunto de la educación, el asunto de la salud, el asunto de los migrantes, el deporte, la cultura, los grupos marginados, etcétera. El asunto del desarrollo económico, la política económica del país, que tiene que ver con cómo se distribuye de manera más equitativa la riqueza, porque la forma en que se distribuye el presupuesto, a nuestro juicio, es inequitativo. Los estados se castigan mucho, los municipios más, y la federación se queda con la gran o un porcentaje mayoritario del presupuesto, que aquí hay que ver cómo es más equitativa la distribución de este presupuesto público, que es dinero de todos. Y ahí también tenemos que ver el asunto impositivo. O sea, los cautivos de los impuestos somos los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, y los que evaden los impuestos, que serían los que tendrían que pagar más, bueno, pues son las grandes transnacionales, las empresas grandes de este país. El tercer eje tiene que ver con derechos humanos, seguridad y justicia. Y ahí, bueno, pues hay muchas líneas que atender, modificaciones, ese asunto del arraigo de los testigos protegidos, que es algo que aquí tenemos, cómo combatir la inseguridad también, si el ejército y las policías tienen que estar en las calles o podemos direccionarlo a otra vía, la protección plena de los derechos humanos, con todas sus posibilidades hasta los derechos de cuarta generación, todo eso tenemos ahí. El cuarto eje es lo que tiene que ver con el medio ambiente y el desarrollo agropecuario, que también es una parte muy sustantiva y importante. Aquí planteamos revisar el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en el terreno agropecuario, que es pues una agresión y una competencia inequitativa
y esto compete también al Senado. Y por último, la política y el gobierno, que tiene que ver el papel de las cámaras, el cogobierno que tiene que darse. Si avanzamos a un régimen semiparlamentario, nos quedamos aquí, la viabilidad de los plurinominales, las candidaturas independientes, la transición de la democracia representativa a la democracia participativa. O sea, cada uno de estos ejes tiene varias vías, y todas y cada una de ellas tiene propuestas o reformas que estamos tratando de realizar, reitero, para construir el andamiaje normativo y legal que le permita a Andrés Manuel poner en práctica esta propuesta que está agitando. Profesor, a mí me quitan varias cosas y que no le escucho en forma genérica, no le escucho, es decir, pareciera que están muy aisladas y es parte fundamental en el caso particular del Senado. Si el Senado tiene una función específica, y recordaremos que en una época, es decir, durante muchos años, a partir de la Constitución de 1917, hubo un número de 64 senadores de la República, lo que se daba porque tenía que haber una equidad en la representación de la federación. Es decir, esa equidad se ha perdido totalmente. Es decir, hay ahora actualmente con las modificaciones, pues hay a veces hasta 4 o 5 senadores de un mismo estado y rompe con ese equilibrio. Es decir, nadie toma en cuenta esa situación. Es decir, yo no escucho que ningún candidato al Senado esté hablando de llegar a encontrar lo que era esencia del Senado de la República. Una de las cosas que se critica es esa, es decir, con la llegada de los diputados y senadores proporcionales se ha acabado muchas cosas. Yo creo que la idea fundamental de Vicente Lombardo Toledano de impulsar los diputados de representación proporcional fue buena, pero hoy se ha denigrado totalmente. Hoy va, y a mí me lastima mucho, hay una descomposición, hay corrupción, yo diría, y el ejemplo clásico es de que una hija de una gobernadora, que fue, o es todavía de nuestro partido, ya no sé, fue senadora impuesta por su mamá, y ahora termina la hija como senadora, y la releva a su mamá, ¿no? A mí me parece denigrante esa situación. Nosotros tenemos aquí en la Cámara de Diputados el caso particular de las hermanas, y que mi hermana es suplente de mí misma, ¿no? Y vuelvo a decir, es algo que no se entiende, es decir, que se explica uno, pero que la verdad se explican, pero no hay fundamentos para certificar. Acababas tú de hablar de el Congreso de la Unión en el sentido de la distribución del presupuesto federal. Ese presupuesto depende de la Cámara de Diputados totalmente. Entonces, ¿cuál sería pues el objetivo esencial? Porque hablarle a la gente de la política social, del desarrollo económico, etcétera, pues no nos lleva a gran cosa, es el mismo rollo. Es decir, ¿cuál es el fundamental, la idea fundamental de tu participación en el Senado de la República? Eso es lo importante. En la política y gobierno, ingeniero, tenemos, decía yo, varios ejes, y una tiene que ver con la viabilidad, efectivamente, de los diputados plurinominales o no, de los senadores plurinominales o no. Hay algunos temas que tienen que ver con las dos cámaras. Indiscutiblemente. Con las dos cámaras, algunas las inician, otras las califican o las aprueban, las detienen, etcétera. Entonces el asunto de los diputados plurinominales es un tema que está en la mesa, y yo creo que el espíritu original de la Constitución del Senado tiene que ver con que todos los estados estuvieran representados en una instancia y en teoría representaran a sus estados estos compañeros, compañeras, para poder determinar la política nacional, atendiendo al federalismo, que es la representación de todos en una instancia. Entonces, este tema tenemos que verlo, pero más allá incluso, ingeniero. Yo he planteado en otros momentos que tenemos que discutir en este tema de política y gobierno la viabilidad de las dos cámaras, porque puede ser que una cámara pueda atender todo lo que tiene que ver con el apartado legislativo y las tareas que tienen ambas cámaras. Entonces puede ser que sea una sola cámara. Meter a discusión este tipo de asuntos yo creo que es importante, porque también tenemos que meter a discusión el papel que juega cada una de ellas. En mucho tiempo fue totalmente subordinada al Poder Ejecutivo. Ahora parece que se está avanzando, muy lentamente por cierto, a un sistema semiparlamentario que permite que el Estado pueda contener un tanto al Poder Ejecutivo. Entonces, este asunto de las plurinominales, yo aprecio que hay que revisarlo. Y también, pues este es un asunto de las formas en que procesan las candidaturas. A mi juicio no es correcto que se hereden los puestos, que las familias sean las que se privilegien, que los parientes, las esposas y demás, y en el partido nuestro se da mucho de eso, pues sean los que puedan estar en espacios de esta naturaleza. No se privilegia el perfil, pues.
sino se privilegia el parentesco, el asegurar la vida en lo personal de una familia. O las amiguitas. O las amiguitas. Las amiguitas, porque eso hay que declarar, y no es privativo de un solo partido. Sí, son todos. Es una descomposición de los partidos políticos. Ahora, bueno, yo te estoy probando un poco. No, está bien. La situación, Yo te pero dando otra pregunta. Yo te indicaría que hay algo esencial relacionado con esta situación. Yo creo que los diputados y senadores proporcionales están mal elegidos, terriblemente mal elegidos. Se perdió aquel espíritu de que aquellas posiciones era para la gente de la sociedad. Entonces, las amantes y los hijos y los familiares son la gente preferida para los partidos, los dirigentes de los partidos políticos que trabajan que actúan como capos de una organización criminal realmente, ¿no? Llegan a ese extremo de manejar. Tenemos en el Partido Revolución Institucional a gente como Víctor Flores, que es un asesino y que está perfectamente declarado, y tenemos ahora nuevamente de senador a Deschamps, ¿no? El líder del sindicato. Sí, es una porquería de lo que está pasando en el país. Una idea que a mí se me ha quedado en el tintero muchas veces y que yo tuve la oportunidad de presentar en alguna ocasión en la Cámara de Diputados, de cambiar la forma de la determinación de los senadores y de los diputados plurinominales. Y sería, en un primer caso, el escoger de entre los 200 y los 128 correspondientes al Senado y a la Cámara de Diputados, pues a los perdedores con más alta votación. Entonces, esos perdedores pues no tendrían ya que obedecerle a los capos, y ahí se empezaría a limpiar un poquito. ¿Cómo ves esta situación? No, perfectísimo, ingeniero. Mire que la política lo que debe buscar en síntesis es la felicidad de la gente en general, del pueblo todo, no de una familia o de un pariente cercano o de una relación amistosa, de ninguna manera. Entonces yo creo que la gente puede con su voto determinar libremente quién debe de estar en un espacio de representación popular o no, porque los representantes populares han dejado de serlo, con toda honestidad, con toda franqueza. ¿Qué es un representante popular? Es la gente que representa los intereses del pueblo, de un territorio, de un espacio, de un estado, de un estado mismo, del país todo. Entonces, pues esta representación popular se ha cambiado, y yo creo que una forma es pues que la gente que tenga mayor votación en el país, incluso, pueda ser la que esté en espacios de representación popular, y esto sabiéndolo la gente puede privilegiar, premiar a gente que conozca, que tenga una trayectoria limpia, honorable, o puede castigar a quienes han incurrido en actitudes deshonestas, mismo que no se da de ninguna manera en este momento. Entonces, pues es algo que podemos implementar. Por cierto, la propuesta de agenda legislativa que les he comentado aquí en los 5 ejes está siendo pasada a consideración de los ciudadanos. Ya tuvimos un foro en Uruapan, tuvimos un foro en Zamora, vamos a tener uno en Zitácuaro en estos días también, otro en Lázaro Cárdenas, y concluimos el día 27 aquí en Morelia con un evento estatal en donde daremos a conocer ya la síntesis de todo lo que la gente nos ha dicho que deben hacer los senadores o deben hacer los diputados en el Congreso de la Unión, y nos comprometeremos ante la opinión pública con esta agenda legislativa que estará incluso con posibilidad de darle seguimiento de lo que estamos haciendo en la Cámara, en el Senado, y lo que estamos haciendo acá, para que nos estén evaluando. Los compromisos son reales, o sea, nosotros en la izquierda no debemos jugar con los sentimientos de la gente. Lo que estamos planteando lo tenemos que realizar, y tenemos que cambiar esta imagen que, reitero, no lo hemos ganado a pulso, de repudio a la política y a los políticos. Tenemos que honrar la política, porque si cumplimos los fines de la política, que es buscar la felicidad de la gente, seguramente la vamos a dignificar, la gente va a recuperar la confianza en sus representantes populares, y yo creo que podemos conducir al país a otro derrotero, con una participación más cotidiana de la gente en las decisiones políticas, en las decisiones públicas. A ver, la agenda política que nos estás presentando para tu candidatura, me llama la atención un poco que más bien parece diseñada para el Poder Ejecutivo, o en su caso para la propia Cámara de Diputados, como si no hubiera un ámbito propio de la Cámara de Senadores para la política. Particularmente hay un espacio que no mencionas y que es parte del quehacer de la Cámara de Senadores de manera muy especial, es la política exterior. La Cámara de Senadores es corresponsable
con el Poder Ejecutivo de conducir la política exterior del país y no hay ningún posicionamiento al respecto. ¿Será porque a la gente le interesa poco la política exterior, les interesa más las cuestiones internas del gasto y de cuestiones más ejecutivas de la política? No, sí está planteado, Eduardo, está planteado en el eje de política y gobierno. Yo te decía que tiene muchas líneas que son atendibles y obviamente pues una de las funciones que tiene, de las más importantes del Senado de la República es ver cómo se diseña la política internacional desde el Ejecutivo y desde el país, que también está muy deteriorada. O sea, esta relación de hermandad que teníamos con Latinoamérica se ha perdido. Hemos comprado pleitos personales o de grupos con países, con Venezuela, con Cuba, con Argentina últimamente, con comentarios muy desafortunados que atentan contra la autodeterminación de los pueblos, como fue el caso último de la nacionalización que hizo de la industria petrolera argentina, que afectó al país, porque parece que allá teníamos acciones que nadie sabíamos que teníamos, por cierto, pero ya teníamos acciones y esto molestó mucho al Ejecutivo Federal. Entonces, ver cómo recuperamos ese espíritu solidario de autodeterminación que la política exterior de este país tenía casi siempre, o siempre, con los gobiernos anteriores, y que, bueno, con los gobiernos anteriores en la palabra, en los hechos era otra cosa, porque vendían a un país aquí lleno de prosperidad, lleno de éxito, cuando las situaciones aquí en México siempre han sido muy adversas, demasiado adversas, y se han agudizado del 82 a la fecha con la puesta en práctica del modelo neoliberal. Entonces, sí lo tenemos contemplado, sí estamos viendo cómo tenemos relación con otros países, en el caso de Estados Unidos y Canadá, con esta firma del Tratado de Libre Comercio que ha atentado mucho contra la soberanía de este país, contra la soberanía alimentaria, contra la soberanía económica, y está subordinándonos mucho a políticas del exterior. Y no digo que no atendamos al asunto de la globalización, porque esta es una realidad, pero esta realidad tenemos que atenderla con relaciones equitativas, pues que nos permitan también como país desarrollarnos, y no podemos permitir que nos sigamos así subordinados a este tipo de políticas. Y también la relación que podemos tener con Europa y con el Oriente Asiático, que pues obviamente la redefinición pues de la relación con los otros pueblos, de respeto, de la autonomía, de la libre determinación, nosotros tenemos que reivindicarla. Aquí en este país se pasean los grupos de policías internacionales, de la DEA y de todos como si estuvieran en su casa. Ya no pasa nada. Y no hay una sola observación. Y no hay, así es, no hay observaciones. Por eso, todos estos temas que son responsabilidad del Senado, tenemos que atenderlos y tenemos, reitero, que dignificar esos espacios y ver cuál es el rol que realmente deben jugar y hacerlo. Sí, y hacerlo. La gente cuando le platica a uno de que hay varios temas, en el caso particular, que hay un tema de política social, política económica, ya no creen en rollos, profesor. Ya no creemos en rollos políticos. Vamos a ser más específicos. Vamos a ser más específicos. Y me preocupa que digas tú, son compromisos. Y cuando dices compromisos, veo la figura de Peña Nieto, ¿no? Entonces, es bueno saber qué pasa con el PRD, ¿no? Es decir, ¿por qué no hablamos con más sencillez hacia la gente? Es decir, la gente que nos ha auxiliado, nos ha apoyado, porque tratamos de decirles la verdad y creen en nuestra honradez. Es decir, ¿tú tienes honradez política? ¿Cree la gente? Totalmente. Yo he tratado de ser muy congruente, vivo de mi trabajo. Entonces, le quiero decir que hablarle así a la gente. Quiero decir, ingeniero, y decirlo aquí, que yo la mitad de mi salario se la daba a mi equipo político para que pudiera seguir auspiciando la organización de la gente como diputado. Me quedaba otra parte significativa que trataba de ayudar a la gente lo más posible. Y yo he vivido siempre con mi salario de profesor y voy a seguirlo haciendo. Sin ninguna dificultad. Hay una opinión de una declaración múltiple de Andrés Manuel López Obrador de que va a rebajar los salarios al 50%. Totalmente de acuerdo, y nosotros lo hemos planteado en el interior del Estado, porque los funcionarios, pero también de las cámaras. Pero nosotros vamos a empujarlo desde las cámaras. Empújelo y díganlo. Y lo vamos a decir y lo vamos a hacer público. Es un aspecto criminal lo que estamos viviendo. Yo no sé cuánto se gane ahí. Yo tuve la oportunidad de estar pues en el Senado, en la Cámara de Diputados, y la verdad, bueno, hubo compañeros dentro del propio PRD que eran ladrones, no se fueron a la calle porque la verdad no. Hay una cultura política, ingeniero Eduardo, en este país, y es una cultura de la corrupción, es una cultura de la simulación, es una cultura de la gandalle personal en espacios
que tienen que ser para servir a la gente y nos hemos servido de esos espacios. Es una cultura priista, hay gente que decía, todos traemos un priista dentro, pero hay que combatir a esa cultura y empezar a construir una nueva cultura en este país. Cuando Andrés Manuel plantea el asunto del cambio verdadero, es un asunto real, que tiene que ver con todos los espacios de la vida nacional, y para poder cambiar nosotros la realidad de este país, ocupamos cambiar nosotros mismos, de nuestras actitudes. El representante popular tiene un perfil que ha tenido siempre, hay que cambiarlo, o sea, porque la gente está exigiendo un cambio en la política, un cambio de los políticos, y por eso yo les decía al principio, nosotros queremos inaugurar una nueva cámara de representantes populares que estén muy comprometidos con la gente y obviamente con los intereses, con las propuestas de la gente, y por eso vamos a estar muy cercanos de ellos para ver pues cómo nos están evaluando, si lo que estamos haciendo efectivamente lo sienten ellos o no lo sienten, porque ahorita decimos, o dice el sistema, estamos muy bien macroeconómicamente, es muy sólida la economía nacional, pero acá abajo nos incrementan la gasolina cada rato, acá abajo el gas doméstico, acá abajo los productos de primera necesidad, acá abajo vemos que todos los alumnos no van a estudiar, acá abajo vemos que se sigue muriendo gente de enfermedades curables. ¿Qué nos ganamos con tener solidez macroeconómica si en la vida cotidiana tenemos una inmensa cantidad de problemas que no hemos sido capaces de resolver desde el Estado mismo? Entonces se trata de que la gente, hay compañeros que dicen el campo hay que tecnificarlo, hay que apoyarlo, pues es el discurso de toda la vida. La gente lo que ocupa ahorita es comer. Entonces, ¿cómo garantizamos que la gente coma? ¿Cómo garantizamos que resuelva las fundamentales necesidades y problemas que enfrenta? Que tenga un doctor que lo cure todos los días, que pueda estar en la escuela, sus hijos sin dificultad, bien comidos, con los avances tecnológicos, que pueda curarse cuando se enferme, que pueda tener un trabajo cuando salga de la escuela, o los que no vayan a la escuela, que puedan tener un acceso a un trabajo, un salario honesto, digno, que les permita vivir a ellos y a su familia. Esos son los problemas inmediatos que tenemos que resolver, y por eso pues nosotros hemos planteado en algunos lugares que nuestro programa de gobierno ocupa de un plan de transformaciones inmediatas que es importante llevar a la práctica para que la gente de inmediato sienta que efectivamente se está trabajando en beneficio de la gente y se están tomando acciones y medidas que les van a ayudar a resolver los problemas inmediatos. Ayer me decía una compañera en la colonia socialista, maestro, pues sí, pues todo esto que ustedes nos dicen, pero yo tengo mi casa de cartón, tengo mi piso de tierra, o sea, no tengo para dar de comer a mis hijos, no tengo para darles, para mandarlos a la escuela, desayunados, entonces, ¿qué hago? O sea, es una realidad muy complicada la que vivimos en este país, con este sistema político, y cuando decimos vamos a cambiar, pues se trata de un mundo de transformaciones que vamos a iniciar, se trata de una visión diferente del papel que juegan los hombres y las mujeres en este país, los ciudadanos, y yo creo que uno de los pilares fundamentales, que ha sido el discurso, sí es cierto, pero hay que hacerlo realidad, que tenemos que impulsar y fortalecer la educación, porque desde ahí creo que podemos construir una nueva cultura de la sociedad toda, desde ahí podemos formar al nuevo ciudadano, desde ahí podemos ver, a mi juicio, muchas cosas que ahorita el sistema educativo no está aprovechando en absoluto, está muy deteriorado. Entonces, esto es lo que estamos planteando, o sea, llegar al corazón del sentimiento de la gente para empezar a resolver desde el interés del ser humano, de los hombres y las mujeres, las necesidades, los problemas fundamentales que tienen, y no seguir poniendo en el centro de la política pública el interés económico, el interés del dinero, que es lo que nos ha conducido a estos vicios, a estas desviaciones del proyecto de la izquierda, de lo que soñamos cuando esto nació, porque muchos de nosotros éramos apartidistas, y cuando esto nació vimos que había un proyecto que estaba planteando una transformación real del país, y después hemos visto, igual que el magisterio, cómo algunas cosas se han ido desviando, y pues nos lastima a todos, nos desalienta a todos, y con eso estamos cargando en esta elección. Ese enojo es colectivo en los periodistas, y desafortunadamente es la realidad. Yo he tenido muchas pláticas con compañeros que dicen, pues es que no sé por quién votar. Es decir, antes no había ninguna duda, bueno, pues voy a tener que votar por él porque es del partido. Ahora dicen, no sé por quién votar y quién sabe cómo vaya a hacerlo. Es decir, ¿cómo contrarrestar esa situación, profesor? Las decisiones, yo aprecio que están más allá de los partidos políticos. Yo coincido totalmente en que el sistema de partido está totalmente deteriorado. Hay un detalle que a mí me parece también importante en este sentido. Es decir,
indiscutiblemente yo creo que de los candidatos al Senado de la República por el estado de Michoacán, el mejor perfil y el más honesto, el más honrado, indiscutiblemente que eres tú. Pero, ¿por qué acompañarse de alguien que le va a hacer a uno daño? Porque no es una decisión nuestra. La forma en que se determina. Pero es que están en juego muchas cosas, está en juego el futuro del país, no es un aspecto personal. Es decir, una compañera que fue aspirante al gobierno del estado, que no pudo ni siquiera tener un acercamiento a esa situación, que luego juega una diputación en el distrito más periodista de Morelia y se va de foul también, ¿no? Es decir, no alcanza nada. Y ahora que te acompañe no es un demérito, es decir, no es un estorbo. Ingeniero, digo, porque hay que decirlo si es o no es, porque la gente tiene que saber quién es quién, es decir, no podemos seguir engañando a la gente, ¿no? Yo le decía que la decisión de la ciudadanía, porque por cierto yo salgo con una encuesta, que no fue hacia el partido, porque si hubiera sido una decisión del partido, yo no soy candidato, o sea, ahí me queda claro y usted sabe por qué lo digo. Entonces, una encuesta a la ciudadanía me permite a mí ganar 4 preguntas de 5. Entonces quiere decir que sí hay una observación y cierta presencia en la ciudadanía, en mi caso. Y lo otro pues, fue una decisión, yo respeto mucho a mis compañeras y compañeros todos del partido, con todas las dificultades que haya. El hecho pero que no es una decisión, no es que no se respete. Así es, y no es una decisión propia, o sea, la determinación es del Comité Ejecutivo Nacional, allá hubo el procedimiento, allá determinaron quiénes son los candidatos a diputados en todos los distritos del país, con esta manera facciosa. Yo estoy totalmente de acuerdo de determinar las candidaturas, y en el caso de nuestra segunda fórmula también fue una decisión del movimiento progresista. Yo lo que tengo que hacer es respetarla y hacer el trabajo y trabajar junto con quien hayan decidido. Y yo creo que la decisión de la gente está más allá de los partidos políticos. Yo tengo muchos amigos y amigas que han militado en el PRI o que han militado en el PAN, que son amigos de toda la vida y que me han dicho, yo voy a votar por ti. O sea, no es un asunto de partido, reitero, yo creo que esa es, a mi juicio, la decisión que pueden tomar. Esto y también lo que representa cada uno de nosotros y la congruencia con que se han planteado las cosas, porque yo recuerdo en el debate que protagonizó Andrés Manuel con Peña Nieto y con la candidata del PAN, y la candidata del PAN dijo muchas cosas que pueden ser positivas, pero ¿con qué calidad moral? Sí, ellos están en el gobierno y todo esto que dijo, y ella fue funcionaria y nada hizo de lo que está diciendo que va a hacer. O sea, no tienen calidad moral para presentar cambios, transformaciones que beneficien a la gente. Y igual, Enrique Peña Nieto, y hay una pregunta o una aseveración que hizo Andrés Manuel muy clara, cuando cuestiona a Andrés Manuel el asunto de Bejarano y de Ponce, y dice, sí, pero ellos están en la cárcel, y ustedes andan acá, en la calle. O sea que creo que también hay señales de la izquierda, de congruencia, de algunos actores de la izquierda, que yo creo que a la gente pueden darle confianza, que pueden darle certidumbre. Entonces, pues la decisión está en la gente, y la gente es la que tiene que determinar. Si no somos nosotros, pues nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la decisión de la gente. Si creen que es el candidato del PRI, en el caso del Senado, adelante, es el PRI de Nuevo Rostro, el que han planteado públicamente, y aquí está representado por un compañero. O si creen que es Acción Nacional, con todo lo que han hecho, con la actitud que han tenido en las cámaras, pues es una decisión de la gente, y yo voy a respetar la decisión de la gente, o sea, sin ninguna dificultad. A ver, ya en estos últimos minutos que nos quedan, estamos a punto de terminar, propuestas muy concretas en materia de justicia. Lo digo porque el Senado también tiene mucho que ver con este aspecto, participando en la integración del Poder Judicial de la República. Avanzar a los juicios orales, quitar este asunto del testigo protegido, ¿sí? Y del arraigo, que es algo que ha ofendido mucho y que ha transgredido los derechos humanos. No politizar la impartición de justicia. Tenemos que ver cómo hacemos para acotar y que los jueces puedan efectivamente juzgar en razón de la responsabilidad que se tiene y no de una actitud política, que es lo que ha estado prevaleciendo. No linchar a la gente a priori. Lo que pasó en Michoacán con el michoacanazo nos tiene que alertar a todos. O sea, en la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora es al revés. Primero nos llevan y luego tenemos que demostrar que somos inocentes para que nos puedan
soltar. Todas estas incongruencias e inconsistencias del sistema tenemos que atacarlo. Yo no creo que sea con penas más duras, por cierto. Yo reitero, creo que tenemos que arribar a una nueva cultura de la ciudadanía que nos permita una actitud más armónica en las relaciones que tenemos en los diferentes sectores sociales. Entonces, pero estas cuestiones de la impartición de justicia, yo digo, sin politizar la impartición de justicia o judicializar la política, yo creo que podemos hacerlo bien. Lo que pasó con Gregorio Sánchez en Quintana Roo, yo creo que también nos tiene que alertar. Fíjate qué curioso, acabas de mencionar, dice judicializar y no politizar. Debíamos de politizar absolutamente todo. Digo, la política es ciencia, es conocimiento, es pasión. Pero la impartición de la justicia no. Pero la impartición de la justicia no, ingeniero. Por eso. Pero dices, no tenemos que politizar, es que es parte. Es decir, la política es filosofía, es moral, es ética, y si se aplica la política, pues tú tienes que actuar conforme a la ética y a la moral en el aspecto de la justicia. Lo digo, la politización de la justicia, pero porque... me refiero porque es curioso, es decir, nosotros mismos hacemos una crítica de lo que es la política y nosotros mismos nos lastimamos. Cuando si yo soy político yo digo en forma muy frecuente, yo fui formado en una escuela técnica, hice estudios en el extranjero, etcétera, y soy técnico de formación, y digo yo, pero soy político por deformación. Sí, y debemos de formarnos para poder transformar este país. Yo creo que todo el mundo debe de formarse y hacer política, en el sentido pues de que nosotros utilizamos la palabra en una forma totalmente equivocada, contraria a la situación. Decía Aristóteles. Ese es un detalle que comúnmente es un error que cometemos sin darnos cuenta. Decir, ya está haciendo politiquería, sí es otra cosa, ¿no? Porque ya es una forma despectiva de hacer la política. Pero yo creo que tenemos que hacer política. Con este enfoque, ingeniero, no riño en absoluto con este enfoque. Pero el enfoque que le estamos dando es la forma en que ha actuado el gobierno federal para impartir la justicia, que la está politizando. O sea, pero con ese enfoque yo no tengo ninguna dificultad. No, pero hay que cuidar los perfiles de los juzgadores, desde luego, y esta es una función del Senado que integra al Poder Judicial y a la Judicatura, que es parte también de la Suprema Corte, me refiero, ¿no? Y que también está totalmente controlada por el Poder Ejecutivo. Es decir, es una pena, ¿no? Cómo ha habido una degradación también absoluta en el Poder Judicial, y no se dice mucho de ellos, pero está controlada, está férreamente controlada, y los beneficios son precisamente los recursos económicos que derraman por todas partes. A eso me refería cuando decía que no politizar la justicia. Y ganan desde más, el nombramiento de los magistrados, de los jueces, hasta lo demás. A eso me refería precisamente. Hace unos años, y ya para terminar, ya faltan 6 minutos, comenzamos a las 8:15, así que faltan 6 minutos. Ya para concluir, el caso, por ejemplo, de la nacionalización, de la supuesta nacionalización bancaria. Es decir, fue un acto totalmente fuera de normas y de leyes que hizo José López Portillo, debido al poder presidencial tan fuerte que tenía, y esa supuesta nacionalización ha terminado con la banca, terminó con la banca nacional y la extranjerizó, y hoy estamos, toda la banca, con la excepción de 2 o 3 bancos, es parte de nuestro problema nacional, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar mucho la Constitución. Sí. Este asunto de las privatizaciones es parte del neoliberalismo, que tiende a la privatización prácticamente de todo. Y en este país el régimen priista pues vendió un número importante de paraestatales que servían, que tenía primero con mucho desgaste, porque estaba carcomiéndola como un cáncer la corrupción a estas paraestatales, pero bien utilizadas obviamente venían o tendrían que beneficiar mucho a la sociedad. Una de las últimas preguntas que a mí me parece interesante y que pocas veces tiene una oportunidad de hacerlas, o cuando menos de que se planteen ante la gente que va a estar en las posiciones importantes que puede manejar el destino del país. La rectoría económica del país, ¿cómo la ves? ¿Qué ofrecimiento en ese aspecto pudiera haber para la ciudadanía? Aunque como usted dice, no corresponde mucho al Senado, pero hay que verlo. La mayor parte, hay quienes plantean que el 80% de la economía o del presupuesto se queda en la federación.
con el manejo de la federación, y el 20% se va a estados y municipios. Esto ha generado que pues, todos los estados de la República, todas las entidades estén endeudadas, y todos los municipios del país estén endeudados. O sea, hay que ver cómo se rescata a estos municipios y a estas entidades, porque los problemas que se generan con estos endeudamientos son hacia la ciudadanía, ni siquiera son hacia los estados o al gobierno, a la burocracia del gobierno, alta burocracia del gobierno, es a la ciudadanía. Entonces nosotros estamos planteando, como es en otros países, que pudiera redefinirse la fórmula y ver hasta dónde podemos llegar. Si llegáramos al 50 y 50... Un nuevo pacto de coordinación fiscal. La ley de coordinación fiscal, que la fórmula se cambie y que lleguemos al 50 y 50. Y entonces le demos todavía mayor holgura a los estados y municipios para que saneen sus finanzas y puedan desde acá ver qué proyectos pueden reimpulsar la economía, puedan fortalecer algunas áreas, la educación, el campo, la pequeña y mediana empresa, que son el 90% de los empleos que tenemos en los estados y en el país, y de alguna manera pues ver cómo se generan mayor empleo, cómo se dinamiza la economía desde las regiones, los estados, y hacer que aquí mismo puedan generarse oportunidades de trabajo, o sea que haya un rediseño del funcionamiento económico en el país que nos permita dinamizar la economía. Está secuestrado todo, y hay ejemplos muy claros de cómo se actúa también en esto de manera facciosa. Yo les digo, porque estuve en la Cámara de Diputados, que en el 2010 a Michoacán llegaron a fin de año alrededor de 2.400 millones de pesos para cerrar el ciclo del año, apoyando con los aguinaldos a los municipios, cumpliendo compromisos con los deudores, todo esto que se ve en la administración de un gobierno. En el 2011 llegaron, nos dijeron 140 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque se le antojó al Ejecutivo Federal no mandar recursos. ¿Por qué? Porque aquí había un proceso electoral en marcha. ¿Por qué? Porque había la decisión de imponer o de poner como gobernadora a la hermana del presidente. O sea, y esto no puede pasar ya. O sea, nosotros vamos a actuar de manera más transparente y redefinir este asunto económico con el gobierno. Entonces, si eso nada más hiciéramos, a mí me parece que podemos detonar la economía de los estados y del país. Pues el tiempo es siempre implacable, ya se nos cortó el tiempo, se acabó. Y profesor, pues a mí en forma particular no me queda más que agradecer tu atención, pues desear suerte. Las cosas no están nada fáciles, y pues nos estaremos viendo en otro programa, a ver si hay oportunidad antes de que terminen las campañas, y si no, pues nos gustaría que después de que ganaras la senaduría, aunque sea la segunda, ¿no? Pero no, vamos a ganar la primera, ingeniero, ¿qué pasó? Aunque sea la segunda, porque eso no es buen deseo. No, bueno, ¿cómo no va a ser buen deseo? Así que, pues unas últimas palabras. No, pues simplemente agradecer la presencia del profesor Raúl Morón Orozco en este programa, y bueno, le vamos a seguir dando seguimiento a las campañas en curso. No te dejamos hablar mucho, Eduardo, perdón. No. Aquí con el ingeniero. Sí. Vamos a hacer un trabajo muy intenso esta última etapa, este último mes. Yo estoy trabajando para ganar, esa es mi intención, ese es mi objetivo. La palabra está en la gente, la decisión está en la gente, y cualquiera que sea el resultado lo vamos a respetar. Pues muchísimas gracias.